Sí, buenas noches. ¿Cómo está, familia? ¿Cómo estamos? Dios, qué bueno que traen la actitud positiva con toda la pila. Entonces, ya preparado para escuchar la palabra del Señor que tiene para nosotros. Muy bien. Bueno, pues vamos a poner este tiempo en las manos del Señor para que Él nos hable por medio de este tema que es muy interesante, muy poderoso, porque es muy útil para la vida cristiana, la vida práctica. Así que vamos a pedirle al Señor que nos dé revelación de su palabra. Amén. Cierren sus ojos, por favor. Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús en este momento, que tú nos permites estar aquí en Murallas del Refugio, una vez más reunidos para seguir profundizando en tu palabra, para seguir aprendiendo y sobre todo para pedirte en este momento que tú reveles tu palabra a nuestras vidas, Señor. Porque si no hay una revelación, papá, no puede bajar al corazón y no se puede poner en práctica. Queremos pedirte el día de hoy que tú tomes el control, el tiempo, que tú apartes todo obstáculo, toda preocupación, toda depresión, tristeza, todo aquello que se interponga entre la predicación de tu palabra y nuestro crecimiento espiritual, Señor. Por favor, nos ponemos en tus manos. Yo te pido que tú me dirijas, Señor, que se pueda predicar la palabra conforme lo que tú quieres expresar. Gracias te damos, el tiempo es tuyo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la semana pasada hemos estado analizando, ya es un promedio aproximadamente de 15 días, la persona y la obra del Espíritu Santo. ¿Sí se acuerdan? Sí. La hermana Carmen nos habló acerca de lo que es el Espíritu Santo, revelado en la Biblia. Fue un tema muy interesante y después de eso la hermana Jessica nos compartió también acerca de lo que son los frutos del Espíritu. ¿Se acuerdan también cuáles son? Sí. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Amor. ¿Y acá a este lado no se los aprendieron? ¿Sí? Bueno. Entonces, la pregunta es, ¿serán importantes, hermano y hermana, estos frutos del Espíritu en la vida de un cristiano? ¿Será importante? Sí. Sí, es muy importante. Y bueno, en este momento, ahora nos corresponde checar lo que son, e investigar y estudiar los dones, no frutos. Hay dos cosas diferentes. Uno es fruto y la otra es don del Espíritu Santo. Vamos a ver cuál es la diferencia. Los dones del Espíritu Santo. Ese es el tema para los que apuntan. Se llaman los dones del Espíritu Santo. Pero ¿qué es esto, hermano? ¿Cómo lo podemos interpretar y principalmente cómo podemos aplicarlo a nuestras vidas? Mire, si usted va, por favor, vaya conmigo a la primera carta del apóstol Pablo. Fíjese bien, la primera carta del apóstol Pablo a Corintios, capítulo 12. Vuelvo a repetir la cita. Primera carta a los Corintios, capítulo 12. El autor de este libro es el apóstol Pablo. El título correspondiente es dones espirituales. ¿Ya lo identificó? ¿Sí? Muy bien. Entonces, si usted puede leer junto conmigo el versículo 1, dice lo siguiente: no quiero, hermanos. Fíjese bien, ¿a quiénes está hablando? A los hermanos de la fe, a los que hemos tenido ya un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Amén. ¿Hay aquí personas nacidas de nuevo? Muy bien, entonces este tema nos compete a nosotros. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Ya lo vio? ¿Qué es lo que no quiere el Espíritu Santo que hagamos? Que ignoremos. Y el problema de muchos de nosotros es que ignoramos estas habilidades, recursos espirituales para la vida práctica. Y es por eso que cuando no se tiene, uno vive literalmente como un barco sin timón.
El apóstol Santiago dice que hay hombres y mujeres que no saben ni de dónde vienen ni a dónde van. Hay personas que no saben dirigir ni siquiera su propia vida. Y ese tipo de personas, aún como cristianos, muchos no saben dirigir sus propias vidas. Y si no sabe uno dirigir sus propias vidas, ¿cómo va a dirigir la de los demás? ¿Sí está entendiendo esto, hermano? Entonces, es bien importante que nosotros aprendamos que existen recursos espirituales que no cuestan absolutamente nada, que todo es como una garantía que nos da el sacrificio de Jesús en la cruz para nuestra vida diaria, para nosotros. No tenemos que ignorarlos, al contrario, tenemos que procurar los dones. ¿Para qué? Para que nosotros podamos cómo responder, cómo conducirnos, qué hacer en nuestro diario vivir. Ese es la gran bendición que el Señor quiere que usted y yo aprendamos el día de hoy. Muy bien, fíjese bien, en la primera carta de los Corintios, vuelvo a repetir, capítulo 12, pero ahora vaya al versículo 11. Dice lo siguiente: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Fíjese bien. Pero vamos a enumerar entonces cuáles son los dones. ¿Está de acuerdo? Fíjese. El versículo 1 regrese, dice la Escritura: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Alguien de aquí ha oído hablar de esta maravillosa bendición? Sí. A ver, ¿quién ha escuchado hablar de esta bendición? Levante su mano. ¿Quiénes no habían escuchado hablar de esta bendición? ¿Y acá los demás qué hacen de su vida o qué? ¿Ni fu ni fa? Bueno, dice: sabéis que cuando eran gentiles se les extraviaban, llevándolos como se les llevaba a un ídolo mudo. Fíjese bien, porque la persona que no conoce de estos dones, ¿sabe dónde anda buscando la sabiduría? En la brujería, en las piedras de la suerte, ¿no? Que dicen por ahí. Y que esta piedra es del amor. Y que vamos a ver si utilizamos al brujo o a la bruja para saber qué tenemos que hacer. ¿Sí? Vamos a leer el tarot, vamos a leer el café, hasta el cigarro leen. Las colillas de los cigarros se dicen: ay, ahí salió el nombre de mi charro negro o de mi china poblana, ¿no? Pero lo único que sale es un espantoso cáncer que le va a provocar si no deja el cigarro. ¿Sí me entiendes? Pero a veces agarramos este tipo de recursos queriendo saber qué hacer de nuestra vida. Y a veces lo que hacemos en esta ignorancia es acudir a idolatría que a Dios no le agrada, cuando Él ha provisto los recursos espirituales para que nosotros podamos conducirnos de la forma correcta. Entonces fíjense lo que dice este texto. Dice: por tanto, les hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Ahora bien, hay diversidad de dones. Ahí es donde se va a poner interesante. Diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, en todo, Él es el mismo. Pero a cada uno, ahí viene la lista, para los que quieren apuntar. Versículo 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de ¿qué? Sabiduría. ¿Quién de aquí necesita sabiduría para su vida? Todos. ¿Qué dicen por ahí? ¿A dónde la venden? No se vende. El Espíritu de Dios se la regala. Amén. Así que si no sabe qué hacer en su vida, es porque usted quiere vivir así, porque no toma estos recursos espirituales de parte de la salvación de Cristo en el Calvario para su uso diario. Muy bien.
la palabra de sabiduría. A otro es palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Ahorita vamos a ir viendo qué significa cada uno de los dones, qué es lo que hace, para qué nos sirve. A otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu. ¿Ya lo vio? Sí. Muy bien. ¿A quién hace falta fe? No me digan, voy a prender una veladora. Porque la mayoría tiene este tipo de problemas. Cuando la vida marcha bien, todo está genial. Pero cuando la vida empieza a mostrar su lado no tan agradable, es cuando la fe empieza a menguar a través de las circunstancias difíciles. Dice, a otro dones de sanidad. ¿Quién de aquí necesita ser sanado? ¿Quién de aquí tiene un familiar enfermo? Y el don está parado. Cuando usted puede ser utilizado por el Señor para llevarle sanidad a otra persona. Amén. Amén. Pero a veces no pasa esto porque se ignoran los dones del Espíritu. Muy bien. El versículo 9 dice, a otro fe, ya lo vimos, por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros. ¿Quién de aquí necesita un milagro en su vida? Imagínese, un milagro en su vida. Usted póngale el nombre que sea. A otro profecía. A otro discernimiento de espíritus. A otro diverso género de lenguas. Y a otro interpretación de lenguas. 11. Pero todas estas cosas, ¿quién las hace? No. ¿Quién las hace? El Espíritu Santo. Pero todas estas cosas los hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, la verdad, no tenemos pretextos para no tener estas herramientas y ponerlas en práctica. Si no hay este tipo de dones en la vida de un creyente, es porque no quiere tomar estas habilidades. ¿Cuánto puede costar esto? Nada, ahorita lo vamos a ir viendo. Entonces, ¿ya entendió cuáles son los dones del Espíritu Santo? ¿Cuántos son? O si no son adivinanzas. ¿Cuántos son? 9. Muy bien. Apréndeselos de memoria. ¿Cuáles son? Y si el Señor toca su corazón el día de hoy, empieza a trabajar en ellos. Empieza a trabajar. No cuestan absolutamente nada. Miren, la palabra don, vamos a ir poco a poquito. La palabra don significa regalo. Viene de la palabra griega dorón. Dorón es la palabra griega para don. Dorón. ¿Y saben qué significa esto? Tienda de regalos. El Espíritu Santo de Dios tiene para su vida una tienda de regalos para su beneficio. La Biblia dice que Dios, desde el principio, lo único que piensa de nosotros o para nosotros son puros pensamientos de bien y no de mal. Si usted está mal, es porque usted quiere estar mal. ¿Sí me entiende, hermano y hermana? Si usted está teniendo falta de sabiduría, falta de fe, hay en medio de situaciones difíciles, no sabe qué hacer, no sabe cómo piensa Dios, no sabe orar, no sabe pedirle a Dios que su espíritu quede edificado, es porque no maneja los dones del Espíritu Santo. ¿Por qué? Por ignorancia. Porque todo lo que puede tener, fíjese bien, todo lo que pudo tener Jesucristo cuando estuvo con nosotros o entre nosotros, usted lo puede tener de la misma forma. ¿Está entendiendo esto? Dice Jesucristo, síganme, obedézcanme, discipúlense, y mayores cosas que yo haga. Chéquese este versículo. Abrácelo en su corazón, en su mente, grábelo. Dice, caray, ¿cuántas cosas hizo Jesús? El Evangelio de Juan, sus últimos capítulos, dice el apóstol Juan, dice, si yo enumerara cada milagro que hizo Jesús, no alcanzarían todo
todos los libros del mundo para enumerarlos. Porque lo que está viendo usted es lo que alcanza nada más a comprender. Pero realmente no solamente la vida de los 4 evangelistas nos narran lo que es la vida de Jesús. Hizo mucho más cosas que no tienen registro, mucho más cosas. Y en ese contexto Jesucristo nos dice, mayores cosas que yo harán. Entonces la pregunta es, ¿por qué no ha hecho nada? ¿Por qué no ha sabido dirigir su casa, su familia, su negocio, su papel como papá, su papel como mamá, como hermano, como hermana? ¿Por qué no se ha sabido? ¿Sabe por qué? Porque falta desarrollar los dones espirituales. ¿Qué significa Dolón? Tienda de regalos. ¿Le gustaría tener estos regalos de parte de Dios? Sí. ¿Cuánto le puede poner precio? ¿Cuánto vale? Hay un registro bíblico donde los apóstoles estaban predicando y un brujo farsante quiso comprar el don. Niña, calla a tu mamá, por favor. ¿Sí me entiende? Hubo una persona que quiso comprar los dones a los apóstoles. Y dijo, bueno, pues yo veo que tú tienes estos dones, ¿cuánto valen? ¿Y saben qué pasó? Esta persona quedó maldecida por el Espíritu Santo de Dios. Porque el apóstol dijo, no estás loco, ¿cómo crees? Esto no se vende, esto es algo, es un recurso que Jesucristo da por medio de su Espíritu Santo a los creyentes que viven en obediencia. Ahí está la clave de todo, hermano y hermana. ¿Está conmigo? Sí. Entonces, eso no tiene un precio, es un regalo que da el Espíritu Santo, que es el consolador de su vida y de la mía. Amén. Muy bien. Entonces, entendiendo este parámetro, esta enseñanza, dice la Escritura en la primera carta a los Corintios 12, pero ahora vaya al 4 al 6. Primera carta a los Corintios 12, 4 al 6. Dice, hay diversidad de dones. Hay diversidad de dones. Y la palabra aquí original es carisma. Hay diversidad de carismas, que quiere decir ministerios. Más adelante dice, hay diversidad de ministerios. La palabra es diaconoi, y esto es servidores. Y también dice, hay diversidad de operaciones. La palabra griega es energón, y es poder. De ahí se deriva la palabra energía. Entonces el Señor da diferentes recursos espirituales para que usted viva bien, viva en paz, viva tranquilo, que tenga la sabiduría para poder vivir en medio de la necesidad. Y este es un don que se llama palabra de sabiduría. Hay veces no se da cuenta usted de los recursos que tiene. Con el hijo vivo, con la hija viva, aunque estén en cualquier lado, en la cárcel, en el centro de rehabilitación, y a veces se entra en depresión porque no se tiene o no alcanzan a ver lo que ustedes quisieran ver, porque les falta sabiduría. Y a veces en lugar de agradecer, existen quejas en nuestro diario vivir. Entonces lo vamos a ir analizando, pero este tipo de dones todos los da ¿quién? El Espíritu Santo, hermano. El Espíritu Santo nos los da como si tú entraras a una tienda de regalos. Eso significa la palabra, y te diga cuál necesitas, cuál quieres, es tuyo, es un regalo, llévatelo. Entonces yo creo que no hay justificación para no tenerlo. Diré por ahí, sufren porque quieren. Porque quieren. ¿Me entienden? Dios no quiere vernos sufrir a nadie. Mandó a su Hijo, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Y la vida eterna se vive no solamente hasta que ya cuelgues el cover y te vayas con el Señor. No, hermano, la vida eterna es desde aquí. Desde aquí empiezas a vivir la eternidad.
en la bendición del Todopoderoso. Amén. ¿Quién quiere tener esta bendición? ¿Quién quiere tener esta bendición? Amén. No ignoren entonces los dones del Espíritu. Así empieza este relato. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. No ignoren. Muy bien. Mira, hay unas clasificaciones en la lista de los 9 dones que vimos. Lo vamos a hacer de una forma rápida porque no tenemos mucho tiempo para abarcar lo que es la bendición que tenemos de parte del Espíritu Santo con los dones, pero hay 3 grupos o clasificaciones. Fíjese bien, para los que apuntan, dones de hablar. Hay un don que es de hablar. ¿Y cuáles son? Las lenguas, la interpretación de lenguas y la profecía. Estos son dones de hablar. Vuelvo a repetir. ¿Cuáles son? Número 1, lenguas. Número 2, interpretación de lenguas. Y número 3, profecía. Esto es dentro de la clasificación de dones de hablar. Hay otra clasificación que son dones de poder. Fíjese otra vez, dones de poder, de dunamis, poder, dunamis, sanidad divina. Es la primera. Los dones de poder entra a su clasificación 3 aspectos. Uno es sanidad divina. Número 2, milagros. Milagros. Número 3, don de fe. El don de fe. Ahorita lo vamos a ir viendo cada uno. Ya vimos la primera clasificación. ¿Cuál es? Dones de hablar. Dones de hablar. Número 2, dones de poder. Y ahorita vamos a ver dones de conocimiento. Escuche bien, dones de conocimiento. La primera es don de palabra de ciencia. Don de palabra de ciencia. Siguiente, palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría. Y el siguiente es discernimiento de espíritus. Son tres clasificaciones y cada clasificación trae 3 puntos. Repito, dones de hablar, lenguas, interpretación de lenguas y profecía. Siguiente clasificación, dones de poder, sanidad divina, milagros y don de fe. Y la última clasificación de 3 son dones de conocimiento, que es palabra de ciencia, palabra de sabiduría y ¿qué más? Muy bien. Si está apuntando, tiene una excelente memoria fotográfica. Hay que venir preparado, hermano y hermana. Esos son discipulados importantes para su vida. Tráigase una libreta, tráigase una pluma, apunte lo que el Señor le muestre y aliméntese de la palabra del Señor. Aliméntese, que es lo que necesita un ser humano, no solamente del pan, sino de toda la palabra. Y si no lo hace, entonces luego no se queje. ¿Me entiende? No se queje. Si los quiere ignorar, no se queje después. Pero si no, aliméntese del Señor. Muy bien. Vamos a ver la primera definición, que es los dones de hablar. Dones de hablar. Y está ahí la palabra del don de lenguas. ¿Ya lo vio? Sí. Don de lenguas. Está en el versículo 10 del capítulo 12. Vaya usted, por favor. Dice, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus y a otro diversos géneros de ¿qué? De lenguas. De lenguas. Ahí apúntele, ahí póngale un asterisco, póngale un color, porque hay un don que se le llama lenguas, hablar en lenguas. Y usted puede decir, bueno, caray, ¿de qué se trata esto? Fíjese bien, la palabra lenguas proviene de una griega que es glosa. Glosa.
Y este don se usa de una forma sobrenatural para hablar en otro tipo de lenguaje. Escuche bien, en otra lengua, sin haberlo estudiado. Escuche bien esto. No es que el Señor lo quiera hacer bilingüe, no. O trilingüe, o políglota, que hable muchos idiomas. El don de lenguas es utilizado en la vida de un creyente para tener una comunión directa con Dios, con su Espíritu Santo. Hay personas que de repente a través de la comunión empiezan con este tipo de don, que es algunos que dicen que para que tengas una evidencia de que eres una hija de Dios o un hijo de Dios, tienes que hablarlo forzosamente, pero es un don. La Biblia dice que a algunos se los da por el mismo Espíritu. A unos es dado esto, a otros esto, a otros aquello. Así que si has oído alguna vez alguna enseñanza de que si no hablas en lengua no eres un hijo de Dios, dile, ¿sabes qué? Estás en un error. Porque no a todos se les da este don. ¿Sí me entiendes? Sí. Hubo un movimiento carismático que enseñaban que la evidencia inicial de un creyente que es bautizado con el Espíritu Santo, tenías que hablar en lenguas. Y esto ha provocado que en muchas iglesias haya un desorden e imitaciones de personas que, para no quedarse abajo, empiezan a hablar imitando, pero no es real, no es como un don, sino una imitación solamente. Y esto no es nada benéfico. De hecho, el don de lenguas te sirve mucho para tener un contacto directo de tus necesidades con el Espíritu de Dios. ¿Me entiendes? Está bien. El apóstol Pablo dice, si hablas en lenguas, está bien. Pero más adelante en el mismo versículo 10 te dice que hay otro don, que es interpretación de lenguas. Interpretación de lenguas. ¿Qué quiere decir esto? El mismo apóstol Pablo en los siguientes capítulos te enseña y te dice que si tú hablas en lenguas, está bien, está chido. Tu espíritu se edifica, pero tu entendimiento no. ¿Me entienden? Su espíritu se edifica, pero su entendimiento queda totalmente sin saber qué es lo que dijo. Pero eso no quiere decir que no haya un avance espiritual. Dice, si tienes este don, pero no tienes interpretación, quédate callado. ¿Sí me entienden? Sí. Al menos que tengas la interpretación. Ahorita lo vamos a ir viendo. ¿Ya quedó claro lo que es este don? Vaya a Hechos 2:4. Vamos a avanzarle hasta donde nos alcance el tiempo, porque es algo muy extenso. Lo que yo te alcance a decir está muy bien. Va a haber otros predicadores que te van a seguir enseñando esto. Muy bien. Fíjate, ahora ve rápidamente para que veas cómo surgió este don en la vida de los apóstoles en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. ¿Ya lo tiene? Yo no, aguante. Hechos capítulo 2. ¿Ya lo vio? En el versículo 2 dice, pero vamos a verlo desde el 1. Dice, ¿la venida de quién? Del Espíritu Santo. Y dice la Escritura, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un ¿qué? Viento recio. La palabra viento en la Biblia es un simbolismo del Espíritu Santo. El vino, el fuego, el agua, el aire, es un simbolismo del Espíritu Santo. Entonces aquí vino el viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Qué llenó? En el versículo 3 dice, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada una de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras ¿qué? Lenguas, según el Espíritu les daba
que hablasen. ¿Quién es el que la da? El Espíritu. Todos los dones se los da el Espíritu, no se los da ningún ser humano. ¿Sí me entienden? Eso es para los que piensan que o han escuchado de decir yo te voy a pasar mi don, a ver, vamos a cerrar los ojos, te paso mi don. No, o sea, no es nada de eso. ¿Quién se los da? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo da estos dones. Dice la Escritura, entonces, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Muy bien, en el versículo 5 dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, después de que se dieron las lenguas, en este dato estamos hablando, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. ¿De dónde? De todas las naciones. De todas las naciones. ¿Sí están alertas por acá o andan dormidos? Porque yo nomás veo puro respaldo de acá, pero para acá los veo medio dormidones. ¿Sí están destrabados? A ver, dile al lado, destrábate. A ver, dile por acá, de al lado. ¿De dónde venían entonces estos varones piadosos? A ver, acá, ¿de dónde venían? Bajo el cielo. Escuche. Y echó este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos. ¿Estaban qué? Confusos. Porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. O sea, venían de varios lados. Pero de repente se dieron cuenta que esos que ni siquiera eran de su país, hablaban en su idioma. Y fíjense lo que pasa más adelante. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Sí me entiendes? Dice, partos, medos, aquí, estas son las regiones, los estados, para que me entiendan, las localidades. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Chimalhuacán, en Nezahualcóyotl, ¿sí? En Chalco, en Zambulunango, en todo eso. Dice, incluso dice, y en las más regiones, en las regiones más profundas de San Agustín. En las regiones más profundas de África, ¿dónde me quedé? Más allá, más allá de la Chimalhuacán. Dice, y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Fíjese bien, aquí este evento fue realizado. Aquí se cumplió una profecía bíblica que fue dicha aproximadamente 650, 700 años antes de Jesús, dicho por el profeta Joel en el Antiguo Testamento. Si usted va rápidamente igual a Joel, capítulo 2. Hay algunos que no saben ni dónde está Joel, andan ahí por el Apocalipsis, por Génesis. Joel capítulo 2, ¿ya lo tiene? En el versículo 28 dice, derramamiento del Espíritu de Dios. ¿Ya lo vio? Derramamiento del Espíritu de Dios. Aquí no se había visto absolutamente nada. Le voy a decir por qué. Porque antes la visita del Espíritu Santo a la vida de un hombre o una mujer era
seleccionada. Solamente Dios utilizaba su poder, depositaba su Espíritu Santo en la vida de un solo hombre y una sola mujer, no de todos. No tenía el ser humano esta bendición, esta facultad de tener este poder en él como ahora lo tenemos. Por eso el apóstol Pablo dice: no ignoren los dones del Espíritu Santo. Antes este recurso no estaba abierto para el ser humano, pero Joel, lleno del Espíritu Santo, porque a él lo visitaba, le enseñó esta profecía. Y escuche bien, dice en el 28, después de esto, escuche bien la narración, 700 años antes de Jesucristo: y después de esto derramé mi espíritu sobre toda carne. ¿Qué es lo que hará? Derramará su espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Dios. Y todo aquel que invocar el nombre de Dios será salvo. Amén. Amén. Y aquí esta profecía se da 700 años antes de Jesucristo en la tierra, y se cumple en Hechos capítulo 2. ¿Me entiende? Y dice la profecía que esto va a continuar hasta el día grande y espantoso de Dios. Esto es algo maravilloso, hermano. Pele el ojo, pare la oreja de lo que le voy a decir, porque esta profecía fue en tiempo pasado. En ese tiempo fue en tiempo pasado para cumplirse en nuestro tiempo presente y se termine en nuestro tiempo futuro. ¿Saben por qué? Porque dice que hasta que venga el día espantoso de Dios, y escatológicamente hablando, que es el estudio de los tiempos finales, de los eventos finales, el día espantoso de Dios es cuando sea la gran tribulación. Y para eso falta un tiempo. Dice: pues, ¿y esto de qué se come? ¿Con qué se come? ¿Qué es eso? Disipúlese, aprenda la palabra del Señor. ¿Sí está aquí? Sí. Esto es continuo, es un presente continuo. Los dones del Espíritu Santo están totalmente vigentes. ¿Amén? Amén. Muy bien. Volviendo a la narración de los dones, ya entendió lo que son las lenguas. Les acabo de explicar cuáles son las lenguas. Muy bien. Existe la interpretación de lenguas, que es el siguiente don. La interpretación de lenguas, y es la capacidad divina de interpretar qué lengua se está hablando. Hay personas que hablan en lenguas, pero no tienen interpretación. ¿Servirá de algo? No. Sí. Su espíritu es edificado, su entendimiento no, pero su espíritu sí. ¿Sí está entendiendo? Sí. Pero una persona que no tiene la interpretación de lenguas, que no sabe lo que habla, tiene el don de lenguas, pero no tiene la interpretación, ¿servirá de algo que ande Rambo saca la bazuca y mata a la vaca flaca? ¿Verdad que no? Porque esto fue una revolución en los tiempos en que se agarró la moda de que si no hablabas en lenguas, no eras una hija de Dios, sellado con el Espíritu Santo o bautizado con el Espíritu Santo. Y la narración dice que Él da a quien se le da su gana. ¿Para qué? Para que ore en edificación su espíritu con el de Dios, o pueda interpretar otro tipo de lenguas. ¿Para qué? Para los confines de Dios, para los propósitos de Dios. Y eso se lo claro, hermano, porque los dones no son manejables.
Ningún don de sabiduría, de ciencia, de sanidad, de hacer milagros, de nada de los que hemos estado enumerando, de los 9, son manejables por el ser humano. ¿Qué quiere decir esto? Que no están para cuando se te da tu gana. No están para cuando se te da tu gana. Oye, hermano, a ver, venga, yo le voy a decir qué está pasando. No, revélame. Fíjese que tiene esto y esto y esto. No, eso es una falacia. No te dejes engañar. Los dones no son así. El don se le da, tú vas de repente y estás orando por una persona, Dios te muestra algo y te dice ora por él porque lo voy a sanar, pero se le das lo hace cuando se le da su gana, no cuando tú quieras. Y qué ignorancia de la gente que anda acudiendo a personas para que les muestre su augurio, a ver, su futuro, qué es lo que va a pasar. A ver, paga tanto y te voy a decir quién te va a conceder. Pues mira, te van a engañar. Si tú conoces a la mujer rubia, te está engañando. ¿Verdad que no? ¿Cuántos han sido engañados por eso? ¿Cuántas veces has pagado por recibir una sanidad de un brujo, una bruja, un hechicero, una hechicera? Yo digo, no, señor, me han dicho que usted tiene un don y ahí está. Y la bruja, el brujo te dice, sí, yo ahorita te voy a meter el huevo y la rameada y vas a sanar. Y crees todo eso por ignorar este tipo de conocimiento. El apóstol Pablo dice, el profeta Oseas dice, porque mi pueblo pereció, se perdió, se hundió por falta de conocimiento. Jesucristo le dice a los discípulos, erráis, se equivocan porque no conocen las Escrituras. Jesucristo dice, escudriñen las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Porque desde la niñez, dice el apóstol Pablo a Timoteo, aprendiste las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación dada por la imposición de manos del ministerio, del presbiterio. Por eso toda la Biblia, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, útil para redarguir, útil para corregir, útil para instruir, a modo de que el hombre de Dios, la mujer de Dios, sea perfecta, enteramente preparada para toda buena obra. Amén. Pero ignoran acerca de los dones del Espíritu de Dios. Se ignoran. Y esto es algo que debe salir de tu corazón. Porque acudimos a otras cosas en lugar de acudir a los dones maravillosos que tiene el Señor. La interpretación de lenguas. El don de lenguas es un don maravilloso que te va a ayudar a tener una comunicación directa con Dios. Sabes, hay veces que tú mismo no sabes qué te hace falta. Y a veces despiertas y dices, bueno, ¿por qué soy así? Yo no entiendo por qué camino así. No entiendo lo que me está pasando. Soy embrujado, estoy no sé, me hicieron brujería, pero no sé por qué me comporto así. Ni ustedes mismos saben qué es lo que trae dentro. A veces les pregunto yo a los que están en rehabilitación, ¿por qué te drogas? Porque me gusta. Y tú dices, no inventes, este hombre no sabe por qué está utilizando sustancias. Y a lo mejor de acá de este lado tú no sabes por qué eres tan mecha corta. ¿Me entienden? Sí. Tan lujurioso, lujuriosa, desobedientes a los padres. ¿Por qué? Porque no saben lo que trae dentro. La oración en el Espíritu, en lenguas. Oh Señor, hablando en lenguas con Dios. ¿Sabe qué? Hace que su espíritu se fortalezca. Y Él, por medio de la palabra razonable, le haga entender los defectos de carácter de un hombre o de una mujer. ¿Serán útiles los dones? Sí. Es útil. Muy bien. Don de profecía es el siguiente.
El don de profecía es la habilidad especial que Dios da para recibir divinamente, fíjese bien, divinamente, un mensaje de parte de Él y comunicarlo de inmediato. La profecía, el don profético, no como ministerio, que es otra cosa. Estamos hablando de dones, de no ministerios, porque también hay un ministerio profético, pero otro predicador le explicará esto. ¿Sí está aquí? Sí. El don de profecía es cuando de repente el Señor le muestra algo para la edificación de la iglesia. Ojo, los dones del Espíritu Santo son para la edificación de la iglesia. Aquí no tienes que ver tú nada. Aquí tú no tienes que ver tu humanidad, no tiene que ver absolutamente nada, incluso tu santidad. ¿Me entiendes? Dios los da cuando Él quiere. Es por eso que tú tienes que ver de dónde provienen las cosas. Tú tienes que distinguir, dice el apóstol Pablo, de todo lo que escuchares, retén lo bueno y desecha lo malo. Pero si no tienes estos recursos, ¿cómo vas a identificar entre lo bueno y lo malo? No es posible, hermano y hermana. El don de profecía, Dios lo da a un hombre, a una mujer, para revelar su voluntad para su iglesia. ¿Será importante este don en nuestra iglesia? Sí. Muy bien. ¿Alguna duda? No. Vamos a orar. Te expliqué la primera clasificación. Faltan 2, o sea, faltan 6 dones. ¿Cuál vimos? ¿Palabra de qué? De lengua. Me voy a regresar otra vez desde el principio, A ver, ¿cuál fue la primera clasificación? ¿Dones de qué? De hablar. ¿Cuál fue el primero? ¿Don de qué? De lenguas. Segundo. Y tercero. Y cuarto. No dije, no te mientes, tu choro, no dije. Hermano, yo creo que de lo que hemos hablado ahorita, algo el Señor te muestra, ¿no? Que tienes que meterle por ahí estilo. Tienes que buscar el don. ¿Tienes que buscar el don? Sí. ¡No! Les digo que es un regalo que Dios te da. No digo, ¿dónde está el don? Recompensa. No. Tienes el don por la salvación. Por eso el apóstol Pablo habla de un imperativo, en una orden que te dice, procura el don. Más adelante le dice a Timoteo, aviva el don que te han puesto. El Espíritu de Dios en tu vida. Todos de aquí, hermanos, tienen dones, tienen carismas, tienen servicios, pero a veces están tapiñados. Hay una parábola de los talentos. El Señor le da 5 talentos al primer siervo y le dice, ten estos 5 talentos, inviértelos. Y le da a otro siervo, le da 2 y le dice lo mismo, inviértelos. Y al tercer siervo le da 1, le dice, inviértelo. Llega el primer siervo y le dice, Señor, me diste 5 talentos, los invertí, te entrego 10. Ya, buen siervo fiel, adelante, entra al gozo de tu Señor. Y se va bien contento, danzando. El segundo siervo llega y le dice, Señor, me diste 2 dones, 2 talentos, ¿sí? Te entrego 4. Y dijo, muy bien, siervo obediente, entra a gozar con el Señor. Y se va contento y danzando. Y al otro le dice, a ti te di 1, a ver, Aquí está. sacatito para el conejo. ¿Sabes qué dijo? Ahí está.
sé que eres muy enojón y pues tuve miedo y lo escondí. Para que no se me perdiera. Lo escondí y pues no hiciste nada con eso. Pues no. Y le dijo, ignoráis los dones, los talentos que te he dado en tu vida. Apartaos de mí, hacedor de maldad. Al infierno preparado para Satanás y sus ángeles. ¿Qué puedes decir ya después de que escuchaste esta predicación? ¿No entendí? No puede, hermano y hermana. Aviva el don, procura los dones. Ven a los discipulados, crécete, aliméntate. Porque ¿sabes qué? El Señor ha puesto talentos y no puedes decir, es que nunca me di cuenta y pensé que mi talento era nada más levantamiento de jaibolina. ¿No? Con los compañeros de infancia y adolescencia. No. Tienes habilidades, tienes talentos. Es más, ¿quién de aquí tienes hijos? ¿Quién tiene hijos? ¿Quién de aquí tiene hijos? Pues ellos son talentos que Dios te da. Hacia dónde los vas a dirigir si no diriges tu propia vida. Porque los dones están escondidos abajo de la almohada. ¿Quién te los proporciona? ¿Cuánto te cuestan? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Procurarlos. El día de hoy, ¿qué ha puesto Dios en tu corazón el día de hoy? ¿Qué tiene que hacer acá? ¿Qué tiene que hacer, hermana? Orar. ¿Mande? Orar para que Dios dé revelación de qué fue lo que le dio a cada uno. Muy bien, por allá más, ¿alguien más? ¿Qué tiene que hacer? Explotar nuestros dones y talentos. ¿Y por acá? ¿Qué tiene que hacer? ¿Tiene que buscar los dones? No. Está pendiente, a ver. Tomarlos, es un regalo que no tienes. Acuérdate, Dorón es una tienda de regalos. ¿Para quién? Tómalos, cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este tema, este tiempo. Ayúdanos, por favor, a comprender este mensaje, que pueda bajar a nuestro corazón para ponerlo en práctica, Señor. Yo sé que aquí hay muchas personas con estas habilidades y estos dones. Quizás puede ser don de lenguas, puede ser don de interpretación de lenguas, puede ser un don profético también, Dios. Quizás quieres dotar a alguien con el don de sanidad. Mira, Señor, cuántos enfermos hay en la iglesia que necesitan a esa persona con esa habilidad, con ese don para que llegue y ore y sane la gente. Necesitamos de esto, Señor, pero a veces sospechamos que como iglesia nos dormimos. Y tú no quieres eso. Has puesto todo la mesa de regalos, estos 9 dones como regalos para nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, por favor, a tener ya la decisión de utilizarlos. Nada más, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Buenas noches.